Es verdad, de verdad estoy un poco olvidado. Fernando Rey está saludando, Federico Holzman saluda, Tabaré también. Tenemos a Hugo Buenas Sosa. noches a todos. Buenas noches. Hay que admitir a María Costa ahí. Nahuel, hay un Nahuel ahí presente. Bien, dicho todo esto, ¿estamos grabando, Micha? Bien. Hoy, 18 de mayo, día de la Batalla de las Piedras, Federico Holzman saluda de Buenos Aires. Estamos en simultáneo con Alejandro Hoffman. Hoy vamos a hablar un poquitito de un histórico del ajedrez mundial y para eso le pedimos hoy ayuda a Alejandro que lo trató y compitió con él inclusive con un buen resultado en la partida que vamos a ver ahora. Pero al inicio, para los que no lo conocen, Alejandro Hoffman es nacido en Argentina, es un gran maestro que ha vivido gran parte de su carrera ajedrecística en España. Hoy en día compite por Uruguay, es nuestro nuevo campeón uruguayo de ajedrez online y además el campeón uruguayo de ajedrez rápidas. Es un gran maestro muy fuerte que cuando hablamos un poquitito de qué cosa podíamos ver, qué tema podíamos hablar, yo le hablé un poco de los penes colgantes, dijo, tengo una partida que puede ser un modelito interesante de dinamismo de los penes colgantes. Entonces, le dejo la palabra a Alejandro para que salude y después yo te voy a hacer unas preguntitas, Ale. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí en esta clase online. Bueno, Ale, hoy vamos a ver una partida de Najdorf, don Miguel Najdorf, que nació el 15 de abril de 1910 en Varsovia, se quedó en 1939 en Buenos Aires en oportunidad de la Olimpiada Mundial de Ajedrez, que se jugó en Buenos Aires, porque justo el 1 de septiembre, infelizmente, se inició la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial en Europa, entonces la gran mayoría de los jugadores se tuvieron que quedar y no pudieron retornar a sus hogares. El asunto es que Najdorf, ¿qué me podés decir vos de Najdorf, de su carrera como ajedrecista? ¿Qué hitos podrías marcar, decir cuál fue su momento, qué cosas logró? ¿O tú que lo trataste? Bueno, él siempre fue un buen jugador, ya desde la Olimpiada en que se quedó en Buenos Aires ya era bueno cuando vino, pero después él siguió como mejorando, no sé, a mí yo siempre digo Zurich del 53, porque ver partidas de él con Bronstein, con Botvinnik, o sea, el tipo era un monstruo que se codeaba de igual a igual con todos. En Argentina, evidentemente, ganó muchas veces el campeonato argentino, representó a Argentina, sobre todo cuando nos fue mejor en las Olimpiadas, que quedamos segundos un par de veces. En fin, no fue un profesor de ajedrez, porque no se dedicó a dar clases, él tenía otra profesión, era agente de seguros, pero sí fue un gran competidor en el medio argentino y al inicio, hasta los años 60, por ahí, a nivel mundial. Ha jugado algunos torneos después, pero debido a su profesión y su familia, más que nada jugó a nivel local y representando a Argentina, que lo hizo siempre excelentemente bien. Decime qué estilo de juego tendría Najdorf, ¿cómo lo podrías definir? Yo diría que era táctico. Pues mira que jugaba distinto, era táctico. Yo lo conocí ya de grande. Bueno, siempre se lo llamó el viejo, aun cuando era joven, pero lo conocí de grande y él solo jugaba rápidas y eso para mí agudizaba su sentido táctico, ¿no? Era famoso en el Club Argentino de Ajedrez, por ejemplo, desafiaba a cualquiera que le gane una partida, le pagaba lo que hiciera falta y le ganaba 10-0 a todo el mundo. Partidas a 7 minutos jugaba, ¿no? Era un monstruo. Sí, yo tuve oportunidad de presenciar una vez que pasé por el Club Argentino con tu amigo, con Jorge Smetan. Le dice, vení, vamos a jugar. Estuvieron jugando 7 minutos y sorprendía la velocidad como en que el veterano, el viejo, por decirlo bien, organizaba planes sin nada y al toque, y le dio una intuición y una facilidad de juego que yo quedé admirado
y me acuerdo haber capturado algunas ideas ese día. Decime una cosa. Sí, es de los que entendía el ajedrez, ¿no? Como entendían los de antes. Nosotros estudiamos a ellos para intentar llegar a algo y ellos se estudiaron a sí mismos, o sea, crearon el ajedrez, la base principal, y eran muy buenos, tenían un concepto increíble y una intuición, ¿no? Ya sabían dónde había que colocar las piezas y la mayor parte de sus ideas se siguen jugando hoy en día, ¿no? Correcto. Esta es la primera partida en el 88, en el año 88 que juegas contra Naidorf, o ya había jugado antes? No, a nivel pensado es la única que jugué. Era en un torneo que organizaba él después ya no jugó más ese torneo, no le gustaba la competencia en partidas lentas para el año 88, pero fue la única y bueno, da la casualidad que me tocó ganarle, pero en ping-pong se jugaba un montón de veces y me masacraba siempre, ¿no? Bueno, te digo que yo también jugué con Naidorf una vez, ni un jaque le pude dar, jugué en el 85, ni jaque le llegué a dar, la partida la busca en la base de datos, que me dio un poquitito de lástima. Tuvo discípulo de Pano, que en realidad de un estilo, digamos, no digamos diametralmente opuesto, porque Pano sabía calcular y calculaba muy bien, pero era un jugador muy imposicional. Cuando te vas a enfrentar a Naidorf, ¿cómo pensaste, cómo planificaste la partida? ¿Qué pensabas jugar tú? La verdad que no me acuerdo para nada del año 88, de qué pensé antes de la partida, sí, cuando la veamos te diré lo que iba pensando durante la partida. Simplemente yo jugaba mis líneas y me daba lo mismo quién era el rival que estuviera enfrente. Por ejemplo, la línea que vamos a ver hoy, que es la variante Rubinstein de la India de Dama, Naidorf era el especialista número 1 con blancas. Él después me dijo, pibe, ¿qué haces? Me jugás mi línea, ¿no? Y él sabía los conceptos, dónde iban las piezas, todo, y siempre él que analizaba partidas, se quedaba después de los torneos, te iba corrigiendo, te daba ideas, ¿no? Por ejemplo, yo ya había jugado este sistema en alguna otra partida y él mismo me decía, no, este caballo por acá, este por allá, y bueno, era un personaje que te analizaba las partidas de cualquiera o se sentaba en tu silla mientras vos jugabas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la partida, cuando esto quiera funcionar, por supuesto. Bueno, hasta aquí todo conocido. No hay nada que agregar por ahora. En este momento, tú juegas acá, todavía no pasó nada, ¿no? ¿Hay algo para comentar aquí? Sí, se podría jugar sin C4 esta posición, hacer lo que era como un ataque torre o... no, sería casi el mismo sistema, pero se puede jugar con A3, caballo BD2. El otro día jugué una linda partida con Manuel Arrea, que bueno, justo la última ronda del Blitz de 3+2, y por el orden que llegamos, él ya tenía el peón en D5, jugué con A3 y caballo BD2. Y después se plantean los ataques con caballo E5, F4 y termina con algún sacrificio en H7. Es otra manera de jugar. C4 es la lucha directo por el centro y es la idea que yo quería jugar, que es la variante Rubinstein contra la India de Dama, ¿no? Muy bien. Bueno, acá lucha en el centro los dos y decime tu caballo, ¿por qué va el caballo más tarde a BD2 y no va a C3? Eso te lo dejo la pregunta para después. No, bueno, dale. Acá la cuestión sería, volver a Dama de 1. ¿Sí? Acá la cuestión sería qué es lo que queremos jugar, porque tenemos la oportunidad de jugar o con los peones colgantes o contra los peones colgantes. Ajá. Porque yo podría estar tomando en C5 o en D5 o esperar a que me tomen a mí. Evidentemente cuando juego esta línea es para jugar con los peones colgantes. Después ahora cuando se vean bien claro charlaremos sobre ellos. Pero bueno, uno puede jugar distinto, puede jugar como si jugara con los colores cambiados y tomar en D5 o en C5, ¿no? La idea de Dama E2 es no definir la salida del caballo para responder a tu pregunta en la siguiente. Ajá. Muy bien. La dama va ahí, es una jugada útil. Ahora hay que ver qué va a hacer el viejo, que va a ver qué resuelve, si él quiere tomar la decisión o seguir sacando piezas, ¿no? Claro, él decidió definir la estructura de peones, ¿no? Bien, él ya define peón por peón y acá tomaste de peón. ¿Podés tomar de caballo o tomar de alfil? No. Sí, pero no sería una lucha por la iniciativa, ¿no? La idea de tomar de peón es siempre la lucha principal en las aperturas, que es el dominar el centro.
Si Bien, bien te quedan los peones colgantes, que es la estructura de un peón en D4 y uno en C4, sin peón E y sin peón B, por eso los llamamos colgantes, se defienden entre sí, pero nadie más los defiende a ellos. La idea de jugar con los peones colgantes es jugar un ajedrez dinámico. ¿A qué me refiero? Que con los peones colgantes tenés dos debilidades en principio. Cualquiera de los dos peones queda o aislado o indefenso porque no hay otros peones que los puedan defender. Y cuando hay debilidades hay que jugar dinámico porque es la compensación, centro por debilidades. Entonces cuando uno domina el centro te dan las posibilidades del juego dinámico. Pero bueno, es bastante complejo el tema de peones aislados, peones colgantes. La idea principal de la Rubinstein es jugar peones colgantes, lo que llamamos. bien, Y jugar dinámico, nada de posicional. muy bien. A alguien se le traba, o sea, Sol Quintela se le traba un poco, tenés que apagar la máquina, pero la máquina, el visor, el video, perdón, así no tenés tanto problema. Bien, peón por peón, peón por peón, todos están viendo, ¿no? El tablero está compartido, ¿no? Bueno, y el viejo saca el caballo por aquí y ahora te toca sacar el caballo a vos. Claro, lo que yo sabía, que es como una regla mnemotécnica, por experiencia, por haber jugado la posición y por lo que me recomendaba Opano o alguna vez que lo había escuchado el mismo Naidorf, es que si el caballo negro sale a C6, el caballo blanco de B1 lo mejor es ir a D2. Y si el caballo negro saliera por D7, el caballo está mejor en C3, más agresivo. ¿Cuál es la diferencia? El caballo en C6 en algún momento puede ir a 5 y atacar al peón que va a quedar colgante en C4, y el caballo desde D2 lo defiende muy bien. Y si el caballo está en D7, no ataca el centro de la misma manera y en C3 es mucho más agresivo para atacar el centro. No necesito estar defendiendo los peones. Un poco es una regla general, que siempre habrá que ver los casos, pero esta posición que se ha jugado infinidad de veces, lo principal es eso. Yo juego dama de 2 primero para definir el caballo cuando lo defina el otro. Entonces, si caballo D7, caballo C3, ¿ya? Y si caballo C6, al que me mandé la macana, si caballo C6, Sí, si querés volver una jugada atrás y poner el caballo en D7, si te deja, en vez de caballo C6. ahí está. No, yo estoy anotando aquí, sencillamente lo dejo en el chat para que la gente lo lea. Ah, perfecto. Sí, sí, Ya yo no quedan, estaba viendo el chat. Sí. ya quedan todos ahí. Aparte, como esta clase va a quedar grabada, te voy a decir una cosa. Yo no soy un experto, es más, muy pocas veces he jugado con los peones colgantes y estoy aprendiendo un montón de cositas muy interesantes. Ahora vas a tener problemas cuando juegues conmigo de nuevo. Bueno, el caballo fue a D2 como me prometiste. Exacto. Y Naidor tiene que hacer otra jugada útil, tiene movidas de damas para hacer y las torres para mover también. ¿Qué podrás jugar acá? Bueno, vamos a ver una, trajo una torre a la columna C y vos Es lo tenés... más clásico. También otra posibilidad en vez de torre C8 podría ser dama D6. Y hay una jugada que a mí en particular me gusta mucho, que es caballo B4. Dama de 6 podría Dama ser. D6 es otra jugada normal, pero digo, en vez de dama D6, la que a mí me gusta con negras es caballo B4, Ajá. obligar al alfil a ir a B1, Cuando porque quieran. Ahí está. La dama, el alfil a B1. y ahora torre C8 o cualquier otra jugada y esperar a que cuando las blancas hacen A3 el caballo vuelve a C6 y cuando el caballo vaya a A5 el peón de B3 y toda la estructura, la casilla B3 va a ser más débil. Ahí está. Tiempos no se pierden porque el alfil en B1 no coordina bien las torres, va a haber que volver a sacarlo para coordinar las torres y los tiempos se recuperan. La única idea es debilitar un poquito la estructura de peones blancas, un poquito más. ¿Cuál sería la diferencia con el peón en A2? Si el caballo negro llegara a 5, las blancas estamos hablando siempre hipotéticamente con los peones colgantes, con el peón cambiado de D5 por el de C4, el caballo blanco de D2 se puede situar muy bien en B3. Claro. Y si el caballo de A5 te cambian, te unen muy bien la estructura de peones, y si no, el caballo en A5 queda bastante mal, se tiene que volver a ir. Entonces, el toque caballo de 4 a mí, yo lo he practicado bastante con negras y me ha molestado con blancas. Entonces, es una sugerencia
en la posición, ¿no? Muy bien. Entonces, pero Don Miguel, ese Torre día, C8 es la más clásica de todas. Año 88, yo no sé en qué año hubo un match Smyslov-Rivlin, que 1983. sí, que eran mis partidas base de esta línea, ¿no? Que cuando la aprendí por primera vez, y estamos siguiendo más o menos los modelos clásicos, ¿no? Sí, sí. 1983 se jugó el match ese que tú sí estabas comentando. Bueno, trajiste una torre, él pone una torre en la columna, tú pones una torre en la columna y Sí. ya si terminás en el sitio y vas a B1. Esto para empezar, ¿no? Bueno, Nairo tiene que hacer otra movida acá y trajo la torre y la puso en E8. Sí, es curioso, Naidos conoce muy bien la posición y él decidió no tomar de entrada en C4, que es lo que suelen hacer todos, definir bien los peones colgantes, ¿no? Con D por C4, por supuesto tomar de peón B es mucho mejor que tomar de pieza porque el peón aislado acá no es tan bueno con el alfil en B2 y, y la idea de Naidorf es mantener la atención a ver qué pasa, no definirla, lo intentará hacer más tarde, o el peón de D5 en algunas líneas les puede servir para poner un caballo en E4. Hay dos maneras de jugarlo, tomar ese E4 rápido o no. A mí me sorprendió que no tome, y entonces ya no tenía claro, porque en el match ese se había tomado, en el que comenté recién, ¿no? Dime una cosa, ¿el viejo jugaba muy rápido y al toque o se concentraba, pensaba? ¿Cómo? Sinceramente no me acuerdo, la verdad. Yo, como soy una persona que se concentra mucho cuando juega las partidas lentas, estoy en lo mío, es como que pasa un poco de todo, ¿no? Me preocupa más la posición que el otro, pero Naidorf casi seguro no estaba quieto en la silla, estaría mirando todas las partidas, dando vueltas y se sentaba y jugaba, pero era muy inquieto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Cuando jugué con él me hacía ruido todo el tiempo, se paraba, movía la silla, movía los dientes postizos, tosía, hacía todos los ruidos habidos y por haber, y aparte él jugaba muy bien y yo jugaba muy mal, o sea que este, era fácil para jugar. Se dio cuenta que te afectaban los ruidos, era muy listo. Y me siguen afectando los ruidos todavía. Exacto. Pero ya voy a crecer y voy a aprender. Bueno, acá te toca jugar a vos y yo voy a hacer una jugada para vos. Voy a traer la torre que está en la columna F y la voy a poner en la columna D, trayendo las torres al centro. Lo voy a hacer, esto nosotros lo denominamos las torres romanielas. Hay que poner las torres juntitas una al lado de la otra o separadas por una casilla. Yo creo que si hiciste todas las jugadas útiles, habidas y por haber en esa posición, ¿no? Capaz que te Totalmente de acuerdo. Esta es la posición que uno quiere llegar con blancas, tener el centro está dominado por las blancas, porque yo tengo dos peones C4 y D4 contra un solo peón D5, o sea, controlo más casillas en campo contrario, y las torres están apoyando a esos peones, ¿no? O sea, hay una tensión central interesante, y es lo que yo entendía como la recomendación de dónde van las torres, porque también se puede poner en E1, hay algunas líneas donde la torre puede ir en vez de en D1 en E1, pero en este caso, teniendo la dama en E2, es mucho más útil ponerla en D1, está clarísimo. Ahora, fíjate, las negras jugaron alfil F8. Ahora juego el F8. Sí. Una jugada normal. Y acá, lo que pasa es que yo ya sabía la idea de alfil F8. Parece todo clásico, ¿no? La única duda que tengo es si en algún momento puedo hacer la jugada con blancas C5. Y cambia totalmente la estructura de peones. En este momento no sería bueno porque me toman B por C5 y E5, claro, y las negras van a tener todo excelentemente controlado, sus peones van a avanzar más rápido que los míos. Pero si en algún momento yo pudiera avanzar el peón de C4 a C5 y apoyar con un B4, ese tipo de estructura también es bastante buena. Por eso muchos tomaban en C4 primero. Claro. Pero las negras pusieron las piezas muy bien para que C5 no sea molesta, por lo menos ahora no lo es. Inclusive hay B por C5 y caballo B4, que es bastante razonable. Entonces el problema de acá es las blancas, ¿qué hacer? Yo ya sabía que, me acuerdo por ese match, que la idea de alfil F8 es hacer G6 y alfil H6 en muchos momentos. Entonces, H6. Sí, porque desde esa diagonal me estás clavando, presionando el caballo de D2, entonces defiende, pero a la vez está clavado.
Y ese tipo de posiciones molesta, y yo conocía la idea de Smyslov, que era poner un peón en H3 y la dama en E3, y se evita alfil H6 para siempre, y la dama en estas posiciones de peones colgantes que uno puede llegar de muchas maneras. Una, por ejemplo, es la Tartakower en la India en el gambito de dama. La dama en ese caso sería en E6, en este caso sería en E3 con los colores cambiados. La dama en E3 cumple muchas funciones. Defiende el centro y está lista para pasar al ataque en cualquier momento. Entonces hay que tener bien claro eso, cuáles son las ideas de uno y del otro a la hora de jugar. Entonces a mí me salió fácil H3 y dama E3, ¿no? No es que las inventé en el tablero, a eso me refiero. Como sugiere Nicolás Kulik, muy bien, y también lo sugiere Máximo. H3 es una jugada que está prohibida, pero acá me la justificaste tácticamente porque vas a jugar dama de 3 a la jugada siguiente. Como exacto, es para eso. Entonces hay que tener claro por qué hacemos las cosas, ¿no? Dama de 3 es la posición más que clásica. Y acá no sé si juego caballo de 7, si no me equivoco, o alfil G7 primero, caballo de 7. Bueno, y acá empiezan los problemas porque realmente esta posición yo ya no la conocía, sin haber tomado en C4, me refiero. Sí, pero bueno. ¿Joquilla de F5? Muchas veces quiere hacer caballo F5 y ahí tendré que tomar la decisión, si puedo tomar o no, porque me toma de peón E y luego me pone muy bien un caballo en E4. Sí. Y me costó la pareja de alfiles y domina el centro. Entonces hay que mirarla con cuidado. Una idea interesante para las blancas es, de nuevo, ¿puedo o no puedo hacer C5? Supongo que la máquina nos contestará mejor que yo a simple golpe de vista, porque está el caballo de F6 en el aire. La única molestia que veo es caballo F5 y lo que te decía, que él se haga muy fuerte en E4, o si no me va a estar comiendo el peón de C5. La dama en E3 no tiene muy buen sustento, ¿no? Una cosa así. Claro. Y no se me ocurre otra que alfil por F5, ¿no? Creo que si no estaría perdiendo un peón. Y ahora tomar de peones. Y no es claro, ¿no? La posición. ¿Qué hago? ¿Caballo de 5? Y ahí caballo de 4. Siempre va a estar clavado ese caballo, ¿no? Sí, está raro. No sé. Es raro. Era una de las posibilidades. Y la otra posibilidad, que va a ser la jugada de la partida, es una decisión muy difícil para hacer. No es una jugada que me inventé tampoco, porque ocurre en el match que les comento, así que el que quiera estudiar esta línea tiene que ver esas partidas de Smyslov con Rivlin, que es una jugada G4, que uno va a decir una locura, porque uno debilita mucho el flanco de rey, pero controla muy bien la casilla F5, y lo que hablaba antes, que la idea de jugar esto con blancas no es posicional, sino agresiva. Entonces, por un lado me abro todo, pero para el juego activo el peón en G4 está muy bien por el control de la casilla F5, que evita muchos temas defensivos de las negras. Jugada difícil, de doble riesgo, porque esa diagonal da miedo. Sí, sobre todo con Naidor, ¿no? Sí, con cualquiera da miedo, ya me han ganado por esa diagonal tantas veces, pero bueno. En ese momento uno es joven, se divierte y juega agresivo y está todo bien. No es fácil para las negras dominar esa diagonal, pero temas que puede haber para dominar la diagonal, D por C4 y a B por C4, sacrificar el peón en B5, para luego pasar la dama por D5, o sea, hay muchos temas tácticos que pueden permitir que se abra esa diagonal. Por lo pronto... Y capturar y llevar la dama a B5, ¿no? En algún momento, claro, porque el rey blanco va a estar muy abierto. En principio, por ahora no hay miedo a eso. El alfil puede volver a F1 e inclusive reciclarse por la diagonal G2. O sea, la posición blanca por ahora no tiene problemas en la diagonal, pero es una jugada de doble filo, es lo que quería decir. Corre sus riesgos. Igualmente yo creo que hay que hacerla, es bastante interesante. Bien, y él jugó, le toca jugar a él, después de G4, tú jugás y él retiró el caballo y esta no la entendí. El caballo... Yo tampoco la entiendo, no es una jugada que me guste para nada. No sé cuál es la idea, no sé por qué no hizo alfil G7, por ejemplo, que es la jugada más natural del mundo, ¿no? Sí. Aprovechar a poner el alfil en la diagonal para que no haya temas tácticos con el caballo indefenso.
Caballo de 7 yo la llamaría una jugada de espera. Y este es un momento muy importante para las blancas de cómo jugar. A mí me encanta la jugada que hice, porque en esa época, bueno, me costó, pensé mucho, y las ideas son muy buenas. O sea, acá es un momento de detenerse, siempre hay que jugar con plan, ¿no? No es solo jugada a jugada. ¿Y qué más pueden hacer las blancas? Porque por dónde vamos a poner las piezas y todo. Yo normalmente este tipo de posición la he jugado con el caballo blanco en E5 y el peón de F2 a F4. Todo mucho más abierto. Con el caballo aquí y con este peón avanzado aquí, ¿no? Con el peón en F4, ese tipo de estructura, inclusive se ha dado en la partida esa que te comentaba de Smilov, es una posición muy agresiva y muy interesante. Ahora, en este momento, por eso supongo que fue la idea de caballo de 7, evita caballo de 5 porque simplemente me toma y me anula la diagonal, y él está muy bien situado en la diagonal de A8H1 que se va a abrir, y para mí no es fácil pasar un caballo por E4 a F6, él tiene el alfil para poner en G7 bien. O sea, su peón de D5 al no haberme tomado en C4 hace que para mí caballo de 5 no sea tan buena jugada ahora. Claro. Yo creo que él simplemente me puede tomar. Y uno de los conceptos de los peones colgantes es intentar no cambiar piezas. ¿Por qué? Porque uno, aparte de que cuanto más se cambian las piezas, más se sienten las debilidades, cuando uno juega con peones colgantes, en general tiene ventaja de espacio. Y la ventaja de espacio hace que el que la tiene no cambie piezas. Es la mejor manera de que la sufra el rival. Conceptos generales, pero que se aplican bastante. Entonces la pregunta es el plan que hay que encontrar acá. Y a mí me gustó en ese momento la jugada que encontré y me sirvió para hacer planes comunes, pero no me parece tan fácil, ¿no? O sea, acá la gente puede pensar y ver. Esta es una de las jugadas que estoy contento. Después estoy contento como salió, ¿no? Pero haber entendido que caballo de 5 no llegaba, ¿no? ¿Qué hiciste acá? A ver, que anote el público qué juego hiciste, que escriban en el chat. Porque si estás contento con la jugada, capaz que alguien acierta y le regalamos algo, un sorteo de algo, no sé. Vamos Sobre a todo ver. estoy contento porque no es típica la jugada, eso quería decir. Muy bien. Fernando Rey, no se escucha. Leo Méndez. Caballo 5, dice Tabaré. Tenemos solo caballo 5, porque caballo 5 no debe ser. Otro dice caballo G5, dice León Cardarelli. Y que necesito dos votos más. Dos votos más. Alfil F1, dice Ignacio Agustín Torales. Caballo E4. Están regalando un caballo, dijo Nico Valer. Esa no. No creo. Caballo G5. Bueno, tenemos votos por el caballo G5. Alfil A3. Bueno, a ver cuál jugaste, Ale. Yo jugué caballo G5, que es la más agresiva, me pareció. Si no me equivoco, creo que la hice ya. Pero me gustó mucho también la jugada que mencionaron, alfil F1. Reciclar el alfil por G2 es muy razonable, más posicional. Caballo G5 es una jugada agresiva porque provoca H6, que simplemente va a debilitar. Cuanto más se avancen los peones, más débiles quedan. Y hay temas tácticos en E6 y en F7. Entonces tienen que estar siempre pendientes de eso las negras, ¿no? Sí, señor. Hay una idea de sacrificar interesante. No, ojo, no hay que sacrificar al loco, pero es un golpe táctico que está pendiente ahí. ¿Se puede dar o no? Exacto. Bueno, don Miguel jugó el alfil a G7, protegió la gran diagonal y ahora te toca jugar a ti y jugaste acá. Así es. F4 con la idea tratando de armar la posición que te gustaba y que Smilov ya había planteado alguna vez. Sí, lo había planteado con el caballo en E5, pero la idea es la misma. O sea, un peón más que controla el centro, una ruptura latente en F5. Acuérdense que tenemos que intentar jugar agresivo y para eso hay que abrir líneas. Y entonces, sobre todo, control de la casilla E5 y posibilidad de F5. Eso sí, nuestro rey cada vez está más abierto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los contraataques, pero por ahora está todo controlado, pero es delicado. Él tiene las piezas en segunda, peligroso están en segunda, así que tampoco es tan grave, ¿no? Bien, esto fue así y ahora él trajo el caballo, volvió con el caballo a C6. Y te toca jugar a ti
Y acá jugaste, ¿qué jugaste acá? Esto, alfil atrás. Jugada difícil. Uno dice, ¿por qué hace esa jugada, no? ¿Y por qué ir ahí y no a F1 y a G2 para controlar un poco esa diagonal? Yo sigo convencido totalmente que quería jugar agresivo, entonces el alfil en la diagonal B1, H7, indirectamente está mirando al rey contrario. Pero sobre todo lo que me di cuenta, por eso digo que hay que jugar con planes, cuando hice alfil B1, es que en esa diagonal el alfil no me estaba resultando para el ataque, y se me ocurrió en ese momento una idea interesante que era poner el alfil en A2, porque desde A2 plantean una presión en D5 y en la diagonal A2, G8 directo al rey. Cuando rompan F5 y depende de D5. Pero por lo pronto en B1 nadie me lo puede atacar, tiene una posibilidad de reciclarse por la casilla A2, y si él va a debilitar con H6 para echarme el caballo o lo que sea, la diagonal B1-H7 va a ser mucho más peligrosa para él, ¿no? Bien. Jugó el peón a A6. ¿Y qué está amenazando? ¿Está pensando en hacer peón por peón y B5, B5 directo? ¿No, peón por peón y B5 será la jugada? Yo creo que el plan es ese, peón por peón y B5, sí. Aunque se nota acá que el caballo en D7 no está bien, ¿no? Quedó lejos de la casilla D5. Sí, sí, no haría gran cosa momentáneamente con eso, ¿no? Bien. Correcto. Y ahora tú jugaste A4, que es una jugada de responsabilidad. Sí, porque es de doble filo por lo siguiente. Por un lado, controla más B5, la reacción del negro B6, B5. Por otro lado, me permite llevar el alfil por A2, como te había comentado. Sí. Pero también el peón de A4 va a quedar en el aire cuando él me coma D por C4, el peón de A4 va a estar débil. Sí. Prácticamente nadie lo va a poder defender. La idea principal es controlar B5 y poner el alfil en A2, y yo ya sabía que ese peón lo iba a tener que sacrificar. Yo no sé, a lo que no me logro acordar es en qué momento Naidorf me ofreció tablas. Yo no sé si es 2 jugadas después o ahora cuando él jugó, y yo ya decidí rechazar sacrificando el peón de A4, pero es interesante que si él quiere ir a comer el peón, se va a distraer de la defensa. En ese aspecto me salió muy bien. Y lo que era curioso, que después me decía mi amigo Jorge, por ejemplo, me decía, ¿cómo le rechazaste tablas a Don Miguel? Y me contaba anécdotas que él le rechazó una vez y no le habló por un año, ¿no? Pero bueno, ellos tenían amistad. El viejo decía tablas y parecía que era palabra sagrada decirle que sí. Yo era más pibe y jugaba, me divertía jugando y quería progresar, y no se me ocurría la palabra tablas como se me ocurre ahora, agarraría enseguida, ¿no? Y hay una anécdota de Mar del Plata, creo que del 86, no sé si tú lo jugaste, cuando le firmó tablas a Claudia Mura. Sí, es famosa, esa sí, Claudia le cuenta mucho esa anécdota, sí. El viejo le dijo, muy bien, y le firmó la planilla y ya está. Pero el viejo lo hizo también con Basta, también, tiene varias historias. Está raro que no te firmó la planilla ese día del grito. ¿Este torneo cuál era, che? Contame. Naidorf solía organizar unos magistrales Naidorf, era uno de ellos, no sé qué número es porque organizó como 15, no sé cuántos organizó en el 88, pero era un magistral Naidorf. Ah, perfecto. Ah, y jugaba mismo su torneo. Sí, en esa época él decidió jugar, lo organizó así, un cerradito en el club argentino, me acuerdo que se jugó, no era el magistral Naidorf como fue después, con grandes figuras de afuera y todo, era más con presencia de jugadores locales, bueno, pero yo creo que organizaba él. No seas tan modesto, no seas tan modesto, no seas tan modesto. ¿Ganaste el torneo? Preguntan, dice Federico Holzman. No, gané esta partida, pero después me castigaron bastante en otras. Yo en ese momento no era ni maestro internacional, o sea, recién estaba empezando, por así decirlo. Yo calculo que esto fue en abril del 88, y yo en mayo del 88 me fui a España a intentar jugar torneos de ajedrez, y bueno, esa es otra historia y ya me quedé, ¿no? Bien, estuve a punto de hacer una maldad hoy y compartir la foto que tengo contigo en la Olimpiada del 88, cuando eras capitán del equipo de Islas Vírgenes, que estamos ahí en el Hotel Capsis, ahí en Salónica. Vos estabas charlando con Guffel y yo estaba jugando unos pimpones ahí.
Y esa foto, pero la vamos a dejar para otro momento. No la vamos a poner aquí, pues si la gente se va a distraer. Y Naidor fue capitán en esa Olimpiada. O sea, siempre tuvimos muy buen trato y fui de los pocos, por eso me decían después de la anécdota, que de los que le rechazó tablas y él quedó contento igual, no se enojó, me habló muy bien, publicó la partida en el diario, él tenía una columna los sábados en el diario Clarín, o sea, el diario más importante de Argentina, asumió muy bien porque le gustó, dice, muy bien jugado, pibe, y se fue contento, ¿no? Bueno, vamos arriba, esto sigue así. Jugó el caballo a la banda y te toca jugar a ti. Correcto. Acá ya tengo que estar previendo que él me va a comer D por C4 y alfil C6, por ejemplo. Son esos de los temas que hay, ¿no? Bien, entonces tú llevaste el alfil donde querías llevarlo, que era en esa diagonal. Tenías la secreta esperanza que esa diagonal se iba a abrir y vas a presionar sobre ella. Si lo mirás objetivamente, así nomás, sin entender nada de ajedrez, uno diría, ese alfil está perdido ahí, no está jugando a nada. Pero lo tenías muy claro que ese alfil tenía un enorme potencial, ¿no? Tiene futuro, sí. Tiene futuro, pero le voy a decir a la gran mayoría de los ajedrecistas, no hagan esto en sus casas, porque... Tiene futuro si él me come el peón, ¿no? Si no, no tanto, ¿no? Pero también puede volver a B1 también, el alfil puede volver a B1. Bueno, Exacto, Don Miguel exacto. resolvió matar el centro acá. No, a jugar el alfil ahí se viene, amenaza peón por peón y se viene sobre tu peón, aparece. Una de las ideas del alfil en A2 también es poder liberar el caballo de D2 de la defensa del peón en C4 y del peón en B3. Porque Claro. la idea sería intentar pasar el caballo por F3 a E5. Claro. Y traer más piezas al flanco de rey. Entonces, el alfil en A2 por ahora es defensivo, pero tiene, sacrificando el peón de A4, tal vez me ofreció tablas aquí, para ver si yo me asustaba con el tema de que me van a comer el peón y todo. Pero no sé, a mí me gustaba la posición, la veía como activa, ¿no? Sí, pero qué lindo, ¿no? Jugar con Naidor, ¿no? Jugar con Naidor y entender un poco de qué se trata. Bien, aquí jugaste el fil C3 y amenazás. ¿Qué amenazás puntualmente? ¿Estás buscando C4, C5, B4, invitarlo a que él resuelva el centro? ¿Cuál es tu idea Para con yo eso? poder hacer algo, para poder hacer C5 o para poder intentar que mi alfil de A2 viva, el alfil en B2 también estaba en el aire. O sea, mirado por el alfil de G7. Entonces, de acá lo tengo defendido. Parece que puedo querer tomar en A5, aunque no es ninguna amenaza directa ni nada, pero lo obliga medio a definirse. Y sobre todo es no tener las piezas en el aire. Hay una tensión en la posición. Se va de las manos que me coma el peón. Sí. Y exactamente era lo que yo quería, porque así mis piezas jugaban. Era peón de menos, no se ve el ataque directo, pero yo ya estaba previendo eso, sacrificar el peón por ataque, y si él no me sacrifica, siempre voy a tener planes de hacer C5, que es la idea principal, lo que me gusta, porque si me toma B por C5, D por C5, sí. Y si se va a cambiar el alfil de G7, voy a tener algunas chances de ataque por negras, y luego avanzar B4, y tengo una estructura en el flanco de dama para avanzar bastante bien, y que sus piezas retrocedan. Entonces, sobre todo, está latente un C5 de las blancas, ¿no? Bien, también es cierto que hay una frase que me enseñaste vos hace muchos años, hace más de 20 años, que dice así: no veo que va a jugar él, no veo que vas a jugar, no veo claro que Naidorf, qué otra cosa puede hacer en esta posición, porque si empieza a tocar peones en flanco rey se va a debilitar. Otras rupturas no tiene, o sea que mi escaso criterio hace que no vea muy bien qué otra cosa puede jugar él. En cambio, vos tenés jugadas útiles, podés jugar un rey H2, mover la torre en la columna F, tirar un F5, qué sé yo, reacomodar la dama un poco, viajar con el caballo E5 o tirar el C5 que estabas diciendo vos, digo, sí, por tirar, ¿no? El viejo acá jugó y resolvió matar peón por peón y te quedaste, ahí pinté de verde los peones colgantes. Ahí aparece bien. Los hemos mencionado todo el tiempo y parecía que no estaban nunca, ¿no? Pero la idea es que casi siempre te llega a esta posición. Ahí están los peones colgantes. Bien, Naidor se captura el peón A
y bueno, tú vas a mover la torre naturalmente y se produce esta posición, donde tú estás con peón de menos, pero explícame vos qué compensaciones tenés a tu ausencia de peón A. Bueno, por el peón de menos, el caballo en A5 y el alfil en A4 quedaron un poquito fuera de juego. Y todas mis piezas están donde yo quería. El alfil de A2 ahora se abrió, no, aunque la diagonal no está abierta, se nota que tiene una presión indirecta sobre el rey en G8. El alfil en C3 me quedó defendido, está tocando indirectamente al caballo de A5, que le destruiría totalmente la estructura de peones a las negras, y permitiría después con algún dama A3 o la torre en A1 ir a recuperar los peones y quedar con una estructura mejor, porque el peón de A6 va a seguir débil también. Pero ¿qué tienen los peones colgantes? Lo que tienen que estar mirando siempre el contrario, que avancen. Claro. C5 como D5 son las rupturas en la posición, por supuesto coordinadas con las piezas, y van a tener que estar muy pendientes de eso. El caballo ahora, al no haber un peón en D5, puede ir por E4 también a atacar, luego la casilla D6. Entonces, por un peón conseguí control absoluto del centro y una mejor ubicación de las piezas, ¿no? Don Miguel volvió con el caballo y acá jugaste el caballo F3 y estuve hablando con el motor y el motor me sugería que saltaras con el caballo E4 directo y te fueras a D6. A ese le gustaba el motor. Pero si no... No discutamos con el motor porque juega mucho mejor que todos nosotros juntos. O sea, no cabe duda que hoy en día el motor... La idea de caballo F3, yo ya estaba previendo que quería sacrificar en F7 y entonces voy poniendo mis piezas para eso. Haga o no haga H6, yo quería sacrificar en F7 y abrir con F5, D5, C5, ir un poco por el rey. Evidentemente la idea de caballo E4 ir a la casilla D6 probablemente, como dice la máquina, esté mucho más justificada. ¿De qué me servía también el caballo en F3? De tener bien defendido el peón de D4. Porque claro, lo mira, el alfil de G7, el caballo F6 e indirectamente la dama de D8. Entonces hay que estar un poquito atento a todo. En todo caso, si H6, mi otro caballo no necesita sacrificar ahora, puede ir por E4 para ir a la casilla D6. Pero ahí yo tengo que ver si amenazo o no caballo por F7, que siempre va a ser interesante, aunque sean solo dos peones por la pieza, porque empieza a bailar el rey contrario, ¿no? Bien, esto siguió así, bajó con el caballo a la retaguardia y tú empezaste el show aquí y jugaste así. C5 para cumplir con la apertura de la diagonal que nos habías prometido hoy tempranamente, ¿no? Exacto. Bien, entonces don Miguel pone la torre en segunda porque está muy preocupado por esta casilla en F7 y pasa a sobredefenderla. Y además es interesante que la torre te está mirando la dama con rayos X, ¿no? Entonces tenés que calcular muy bien acá. Fernando Rey, la idea de C5, aparte de abrir el alfil de A2, es también poner un caballo en D6, caballo E4 y caballo D6, y las torres estaban a tiro de dobles, y es una presión central bastante insostenible para las negras. Ella está saliendo del doble, está sobredefendiendo el punto de F7, pero lo más importante acá es entender que el alfil de A4 quedó fuera de juego, fuera de la defensa, y por comerse un peón es tener una pieza que no juega, y todas las piezas blancas logran su coordinación. Yo creo que el error de él fue ir a comer ese peón, por supuesto, y no haber jugado algún caballo F6 antes y mantener la atención en el centro. Ahora él se puso pasivo y me permite todos los trucos de estos peones colgantes y agresivos, ¿no? Y acá he pedido F5 y empieza un lío muy grande, muy importante, y la verdad que estuve chequeando la partida y jugaste en realidad siempre la más fuerte o la segunda más fuerte de aquí a que rematás la partida. Muy inspirado de tu parte, brillante. Bueno, en estos momentos, cuando tomamos una decisión así de pasar al ataque, tiene que ser una jugada buena tras otra, porque si no, después quedamos totalmente perdidos. Estamos muy sobreextendidos con nuestros peones, aparte de haber sacrificado uno. O sea, no puede ser hacer las jugadas porque sí, tenemos que tener la idea de que hay que definir.
Y entonces, más que hice jugada fuerte, había definición. Si no había definición, perdía enseguida, porque se viene todo abajo la posición de las blancas, ¿no? Solo se justifica con el dinamismo de piezas. Muy bien. Tenías 21 años aquel año, ¿eh? Eras un muchacho que jugabas muy bien, ¿eh? Hemos sido jóvenes, Bernie, hemos sido. Sí, pero y un joven que jugaba muy bien. Bueno, él hace peón por peón, te amenaza torre por dama, muy simple. Te quieren comer la dama y acá todo el público sabe que la jugada es caballo por F7. Sí, sí, se va de las manos en la idea, ¿no? Bien, entonces parece única torre por, si no hay caballo por dama o descubierto de todos los colores. Y hay que hacer una jugada buena ahora. ¿Qué jugar? A ver el público que recomienda una jugada. Ahí está, caballo G5, dice Fernando Rey, aprovechando ese caballo. Yo quiero destacar la mala coordinación de todas las piezas negras que no están pudiendo defender nada. Todas las piezas negras están todas desparramadas en el tablero y no están logrando ayudarse a defender nada en ningún momento, ¿no? Bien, acá hay que defender, hay que jugar. Defendete, Fernandito Rey, León, Máximo, alguien que defienda, gana pieza caballo F5, hay que defender esa torre. Torre C7, única, y bueno. Y acá el tema es así, 2 piezas es mejor que una torre, entonces se justifica la defensa de Naidorf. La pregunta es, ¿por dónde vamos a poder entrar en la posición negra si solo nos dedicamos a cambiar piezas? Yo me acuerdo que tenía muy poco tiempo ya en esta posición, porque había gastado todo en las ideas de ataque, y la primera jugada se va de las manos porque es lo que se llamamos maniobra de distracción, y entre nosotros, si estuviéramos jugando, ya me voy a dar. O sea, eso hay que intentarlo siempre, pero no se ve claro por dónde van a entrar las blancas. Entonces, hay que intentar molestarlo un poquito por cada lado y sobre todo mantener la tensión de la clavada lo más posible, que hace que las piezas negras no coordinen, ¿no? Entonces, no apresurarse en recuperar el material, a eso me refiero. Muy bien, entonces Fernando Rey sugiere C por B y amenazó peón por torre, muy simple, y él lo obligamos a mover la torre, y el peón está a 2 de coronar, ¿eh? Bien, él jugó acá, y aguantó. Te toca, ¿qué jugar ahora? ¿Lo quiebro o no lo quiebro? ¿Cómo hago para quebrar esta posición? Hay que seguir echando leña al fuego. No está fácil la posición. Comer todo, Máximo quiere comer todo, pero le habíamos dicho a Máximo que no había que apurarse a liquidar todo porque las torres no se van a ir de ahí. D5, dice León. D5 es una jugada muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Hay que estudiar el momento. Puede ser ahora que ya era suficientemente buena hora. Habría que poner el motor, pero D5 es muy interesante. Sí, 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 sí. Tú jugaste aquí, caballo por torre directamente, D5 puede estar en la bolsa. Sí, sí. Y ahora hay que jugar de nuevo. Y ahora sí, el peón adelante, me voy a dama y queda... Le complica mucho la defensa, porque al estar clavada la torre, un peón en B7 es muy, muy candidato a coronar. O sea, es muy difícil para él mover el caballo de C6. Realmente su principal problema es ese peón, ¿eh? Aunque no lo parezca, ¿eh? Que también Kulik dice que se amenaza dama E8, sí, muy probablemente dama E8 sea una de las tantas que logre una clara ventaja. Y aparte hay otra jugada más que está pendiente, que es D5, dice Máximo. Claro. Y eliminar el defensor de C6 que defiende el punto B8, ¿no? Muy bien, entonces Don Miguel tiene un tiempo para jugar ahora y tiene que inventar alguna jugada, pero no está encontrando alguna jugada para sobrevivir, porque el caballo de F8 no defiende nada, el alfil de A4 quedó mirando el partido ya perdido y revolvió la dama para el costado. Sospecho yo que con idea de dama por B7 tranquilamente, ¿no? Sí, y como diciendo que si haces D5 te voy a cambiar damas y perdes posibilidades de ataque. Un poquito, y amenaza por supuesto dama por B7, que es el peón que lo está molestando, ¿no? Bien, entonces la jugada natural que tendríamos que hacer nosotros es torre B1, dice León.
torre B1 y él va a jugar el fil B5, porque si no la dama ahí estuvo perdiendo el tiempo, hay que jugar el fil B5 acá, ¿no? Correcto. Ahí está. Bien, y ahora nos toca jugar a nosotros, tenemos que resolver esta posición con las blancas. ¿Qué jugar? ¿Qué jugar? ¿Qué jugar? D5. Ahora escucho mejor, dice Nahuel. D5 es la jugada, porque ahora amenazo dama por dama y peón por caballo. Hay que resolver esta situación y además recuerden que está pendiente que este peón corona. Entonces ese peón de distracción lo obliga a don Miguel a tomar alguna resolución, ¿no? Sí, se cambian las damas, pero gracias al final con el peón en B7 vamos a pasar a un final ganador, ¿no? Ahí está. Dama por dama, torre por... Pero bueno, ahora está tocado el caballo y también se va a quedar amenazando D6 y va a quedar clavada la torre. Retiró el caballo D6 y seguimos con el tema de la torre clavada y observen que nunca se apuró a comer alfil por torre. Acá hay amenaza. ¿Qué amenazas encontramos ahora? A ver el público presente. Porque ahora hay que encontrar jugadas. ¿Qué amenazan las blancas acá? Torre 7 le gusta a Martín, muy bien. Parece que sí, que Torre 7 se pone importante, ¿no? Ojo que hay un alfil colgado por ahí en C3, pero esa parece que podría andar muy bien. Mató. Bueno, y entonces naturalmente vamos a comer aquí. Y ahora tenemos... ¿qué tenemos de ventaja? Tenemos una torre contra dos caballos, pero con peones uno en sexta y otro en séptima. Esto ya casi que debería estar. Ahí, no le erren la jugada ahora, ¿eh? Estos son los casos en que, por ejemplo, la torre es mejor que dos piezas, sobre todo cuando tenemos un peón alejado. Las dos piezas a veces no coordinan bien en la defensa de ese peón, y la torre es muy buena para apoyarlo. Muy bien. Don Miguel desclavó, pero bueno, esa torre, para decirlo de una manera clara, no toma más refresco. Alfil por torre, dama por, y torre aquí intentando, se llama torre por caballo y él tiene que defender con única, ¿no? Defendió así. Bueno, hay que quebrar esta posición y ya está, ¿no? Si quebramos esto, ya todo terminó. Sí, justo hay quiebre, pero es lo único, ¿no? ¿Cómo quebrarlo? Ahí está. Bueno, ¿cómo quebramos? Torre 1, dijo Nicolás. Muy bien, la torre tiene muchas ganas de entrar a séptima y el partido ya prácticamente está resuelto. Bueno, él bajó el alfil aquí y acá hay varios remates muy bonitos. Bueno, este jaque se va de la mano, jugó aquí y acá juegan las negras, las blancas y ganan. ¿Con qué jugada ganamos? A ver los tácticos de la institución que jugarían. A ver, H4, dijo Nicolás Culí, que le quiere casi quedar mate. Torre de 7, torre F8, dijo alguien, pero puede haber un caballo por torre y tengan cuidado. Torre de 7, dijo Tabaré, que es lo más parecido. Torre de 7 fue la que jugó Ale, pero hay otra jugada linda también para hacer. A ver el público presente. Torre por C6, dijo Máximo, correcto. Torre por C6 también gana, pero Ale jugó torre por caballo y Don Miguel abandonó. Sí, son similares. De la partida que teníamos con los peones colgantes y la cantidad de piezas que tenía, cómo de repente explotó tácticamente. Pero yo quiero hacer el aporte que todas tus piezas están bien dispuestas para un buen ataque al rey. Y aparte las usaste todas. Parece que hubieras quemado todas las piezas y terminaste jugando un final brillante. Bueno, Ale, te felicito. Como decimos, se puso para la foto, ¿no? Pero bueno, y fue a comer el peón de A4 y fue castigado, ¿no? No, pero no era fácil, no era sencillo. No es fácil, sobre todo en una partida en vivo, tomar las decisiones es complicado, ¿no? Sí, bueno. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Aprendimos de la posición de Smyslov contra Ribli, cómo se juega. Me dijiste la variante, ¿cómo se llama? De la India Dama. La variante Rubinstein. Yo siempre la conocí como variante Rubinstein de la India de Dama. Variante Rubinstein de la India Dama. Sugerimos que estudien las partidas de Smyslov Ribli del match del 83, que termina ganando Smyslov.
Además estuvimos discutiendo en relación a la muy buena disposición de piezas y también ver los distintos planes que tiene el rival, ¿no? Más del candidato, dice Fernando. Bueno, muchas gracias, Ale, por tu tiempo. Te dejo por favor. realmente para que saludes a todo el público presente y que queda grabada esta clase para los que no pudieron presenciarla el día de hoy. Bueno, gracias a vos, Bernie, por todo lo que estás haciendo ahí a través de la federación y cuentan conmigo cuando quieran. Un saludo para todos, ¿eh? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Ale, un abrazo para todos y bueno, continuaremos con estas tareas de difusión y ojalá les haya sido de utilidad la clase del maestro Hoffman el día de hoy. Y si les gustó, otro día haremos un dúo con otro maestro también. Les mando un abrazo para todos, suerte la próxima, chau chau. Buenas noches.